Thanks, Carlos, and all. Hopefully, you're starting to see a screen Muy share. bien, muchas gracias y espero que se vea mi presentación. Yes. ¿Sí? Yes. Okay, Yes, we great. see. So thank you all Muy for bien, the bueno, time today. I muchas want to gracias share a por su little bit about tiempo what el we're día de hoy. doing Quiero compartir con ustedes within lo que estamos haciendo WHO around our en la global OMS digital health wallet, en or torno digital health a wallets. la billetera The digital, idea I think everybody is con la familiar idea with is that de as an que, bueno, individual, you todos want to estén manage familiarizados como personas your health naturales, records or donde control tenemos access to your health todos records through nuestros your archivos, phone donde or podemos tener device. todos nuestros And these archivos can have multiple de uses. salud en una cartera They digital, can bien be sea en for nuestros travel, teléfonos o for algún otro mass dispositivo. Pueden ser gathering, such as para like viajar o para Wi-Fi, if you need recopilar to una just gran moving cantidad across de borders, datos, para poder or just viajar so you can be cared tranfronterizamente, as you para move poder across recibir borders, atención vaccine médica a cards. medida que vamos Yellow de un cards país a are otro, important las things that we want to have vacunaciones, por access to as ejemplo, todas aquellas cosas a las que nos gustaría as we tener try to acceso cross those borders and cuando tratamos de ensure your viajar a records are up to otros date. lugares y asegurarnos de que todos Or nuestros you have registros a clínicos estén maternal child health actualizados, card, get o si immunizations tenemos, por ejemplo, for your una child that tarjeta either de can be inmunización y de these maternidad are para all poder mantener different types of things that you al could imagine in a digital wallet. These neonato are en all clinical sus information. You could condiciones also correctas. consider Todo esto things es such as health insurance información cards, clínica, or if pues you se have pueden to get considerar yourself como si a fuesen license or tarjetas credential, de um, seguro o de related to una education or licencia registration para data conducir, protection o codes. podría ser So these are también all sort of eh, information about ourselves and educación, domain that we want to información hold sobre for nuestra ourselves. educación. Es Um, información que todos queremos and how do tener we do presente this con in nosotros a para poder systematic way that could work not utilizarlo de just in one manera country, sistemática, but no within a solamente para que region funcione en un and solo país globally? dentro de la región, sino más bien a One of nivel the key internacional. things that Uno helps de los people who temas get claves clinical que nos ayuda information mucho something con called el the tema de la International información Patient clínica Summary. es el Maybe you've heard IPS, about, International but it's Patient a Summary, que summary ustedes of health seguramente information, not a conocen. complete Es picture, un but resumen de la key información clínica, problems, no todo, allergies, pero medications, algunos and problemas immunizations claves, alergias, that would be inmunizaciones, needed in end medicaciones plan también que care. So podrían it's a natural necesitarse. place for things such as the highest Es health un card, the lugar yellow card, común donde the uno lo vamos a maternal tener. child Podrían ser entonces immunization la card tarjeta de for salud, la active tarjeta de infection. So inmunización o la you're tarjeta looking at de both trying to información de provide standards and inmunización recommendations for maternal y para el hijo. content that's Todos interoperable, estos es as well as información con how contenido those que puede ser documents are interoperable exchanged y or que those nos puede cards and medical ayudar records are a exchanged. intercambiar We have a información few key o objectives that we documentos. want to make sure Algunos de los objetivos are clave que protected above tenemos the well-being acá: of queremos individuals, proteger y communities, and promover el organizations, bienestar de or los individuos y las ensure there's equity comunidades, treatment for individuals, asegurarnos que también and haya un avoid tratamiento equitativo para los any individuos, inequities, tratando de particularly evitar things like inequidades, access to sobre todo smartphones, como etc. We want to acceso a balance los those equities teléfonos and put in place digitales, cuáles son los between equilibrios que people hay that have que incorporar para que low las or no access to personas technology puedan versus those igual, that are relatively a pesar wealthy de and no have tener access to acceso smartphones, a and how tecnología, we create and y maintain trust cómo podemos crear y in these mantener la wallets, confianza in the en estos content provided documentos both by digitales health dentro workers del as well as contenido users of the de, health system. bien So sea el some of these sistema key de objectives salud that o we'll los use registros together médicos as individuales. Son we algunos de los put objetivos together these clave que tenemos que regional and tener global presente frameworks. cuando armamos estos The work in the mapas WHO digitales. El trabajo de la is doing OMS is really was driven or initiated during fue COVID, determinado when there were a inicialmente number durante el COVID, different types of COVID con certificates for de vaccination and testing distintos that were tipos de in pruebas operation globally. We que had estaban haciéndose a nivel many participated internacional. in the EU Muchos de digital ustedes COVID certificate. participaron en el IPU, the certificado de vacunación International de la Unión Civil Aviation Europea, Organization, had también la another standard. organización There's another standard ICAO también estableció otro India called DIVOC, estándar. also used Había in the otro region. que surgió de In la the India que US, se something llamaba called el Smart Health DIVOC. Cards. También en They all Estados had different Unidos, las standards for tarjetas de interoperability. They salud all had different SMART con standards for distintos estándares de verifying interoperabilidad the para content verificar and sus the veracity of contenidos where y those la veracidad documents came from. And based on de that, el if origen there's de los we documentos. Y en saw a función a gap and a esto, need to have a vimos que global había space una for this. And cierta so brecha y eso abrió el WHO espacio took para lo que up some nosotros of the estamos work from the haciendo. La EU OMS to try to tomó build a parte del trabajo global hecho por la Unión digital Europea health para poder certification network, generar and una red that's de sort of where we certificación are de today. Is salud a, global, a y es publicly donde estamos constructed ahora. network that Es is una operating infraestructura to global let que está people operando la using either OMS or y Excel que yo voy a connect to estar them. So compartiendo un just poco con to ustedes en la remind próxima you, Conectatón también. Simplemente quiero for those who've recordarles, seen this briefly or just a hay couple algunos of que ya visuals, habrán visto it was esto, a pero view y that de igual forma the Global déjenme Digital Health Certification mencionarlo, Network que esta red de consists of sort of three steps. The GDHCN first step, consiste de tres WHO pasos. El will primero de ellos es que work with
La OMS trabaja con los Estados miembros y algunos otros participantes para establecer las estructuras para el uso de llaves públicas para verificar las firmas, los documentos que han sido emitidos también por un país A o un país B. La OMS trata de garantizar de que el país A efectivamente sea y que las llaves que se están entregando sean auténticas. Y así que tomamos el rol de identificación y de la red de confianza y en el paso 2 distribuimos entonces esas llaves que hemos recopilado de cada uno de los países a los miembros de la red de confianza y las hacemos públicamente disponibles. Pero esas se pueden utilizar para verificar la firma de los documentos, también para ayudar a garantizar que hay conexiones seguras entre los países. Y en el paso 3, la OMS se sale de la ecuación. Ahora que todos los países tienen las llaves públicas, un individuo puede ir de un país a otro, compartir sus documentos de salud, sus registros en este otro país a donde ha viajado. El documento se puede verificar, se verificar su firma y confirmar la veracidad. En este paso 3, la OMS no tiene información de si el documento ha sido verificado, quién viajó de qué país a cuál. No, ciertamente la información en los registros médicos no los vemos, nosotros estamos fuera de la ecuación. Queremos considerar que se genera un conjunto de llaves claves, se distribuyen, pero no tenemos ninguna otra interacción. Eso lo hace cada Estado miembro. Y de esa manera nosotros podemos garantizar la privacidad de los individuos según, y también la privacidad de la jurisdicción de cada país. Actualmente tenemos 80 y tantos participantes que están acá destacados en verde o que están en el proceso de unirse. Muchos de ustedes ya están en ese proceso, les agradecemos. Es una red que está creciendo y esperamos que siga creciendo, sobre todo en el próximo año. Y vamos a hablar sobre la razón detrás de esto. Todas las especificaciones que van de la mano con esta red de certificación están publicados en este sitio web y ahí nosotros podemos ver las especificaciones sobre las llaves públicas, cómo uno se puede ingresar a esta red de confianza y algunas de las especificaciones que se pueden utilizar también para producir documentos verificables, en particular códigos QR verificables a partir del trabajo que hizo la Unión Europea con el DCC. Uno de los principales usos y la razón por la cual estamos hablando aquí el día de hoy es por que toma los registros clínicos de salud y se asegura de que sean verídicos. Entonces, al unirse a esta red, ustedes tienen acceso a las llaves públicas de los Estados miembros y cualquiera que quiera verificarlo podrá hacerlo, podrá verificar la veracidad de los documentos y a través de eso, transfronterizamente las personas podrán trasladarse haciendo uso de sus registros clínicos. Lo que queremos hacer, de hecho, ya hemos hecho, es tratar de aprovechar los estándares, las normas ya existentes, la infraestructura que ya está desplegada y en particular me gustaría mencionar el HCERT, que es la especificación para los códigos QR. Es el mismo que se utilizó durante el DCC de la Unión Europea. Son 70 y tantos países que participaron de esa red, así que sabemos que es algo que funciona y que se puede aprovechar de aquí hacia adelante. Es una de las herramientas, uno de los tipos de herramientas o de tarjetas que podemos colocar dentro de las tarjetas, dentro de las carteras digitales. El HCERT es sumamente útil, en particular cuando la cantidad de información es poca, una vacuna, un evento de inmunización.
Y es útil para cuando uno quiere generar un código QR que puede imprimirse y que no requiera de teléfonos inteligentes. Y así abordamos algunos de estos temas de equidad que les mencionaba desde el principio. Pero en realidad nosotros estamos pensando en la wallet como una infraestructura digital un poco más amplia, con una infraestructura base con identificación digital, una red de confianza, que sea servicios entre gobiernos que se pueden proporcionar con infraestructura para poder ir desarrollándose. Y sé que son algunas de las cosas que se van a probar, por ejemplo, los servicios terminológicos. En la próxima Conectatón van a tratar de asegurar que todas estas cosas estén intervinculadas. En el lado derecho, cuando tenemos entonces a la persona que está ingresando contenido que sepamos que va a funcionar también en distintos países, tenemos la garantía entonces de que estas tarjetas serán de utilidad. No queremos estar en una situación, y esto lo vimos durante el COVID, donde un país produce un código QR y dice, ahora tenemos un documento certificable, pero que sea muy distinto entre un país y el otro, de manera tal de que nadie puede efectivamente verificarlo. Tenemos que asegurarnos de tener infraestructura interoperable. Eso es uno de los elementos críticos para poder habilitar estas wallets digitales, estas carteras digitales, y la Conectatón nos va a permitir hacer eso con los distintos procesos de cumplimiento. Un poquitito más entonces sobre justamente el proceso de pruebas que se nos viene para lo que vamos a estar haciendo con la OMS. Son dos tracks. Uno es el IEPS y lo denominado VHL, que ya lo vamos a ver en un minuto. Y el segundo es en el ICVP. Y vamos a ver un poco más de detalles en un minuto más, pero solo quiero destacar que en las pruebas, las personas que hacen por pruebas van a ser la red, los que están participando en la red de confianza, que son receptores de certificados de salud verificables. Van a recibirlo y quieren verificar la firma con la infraestructura de la llave pública, va a leer el contenido. Esas son una de las pruebas que se van a establecer tanto para el IPS como para el certificado de vacuna durante la Conectatón. Nosotros estamos apoyando en esa infraestructura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos la prueba de interoperabilidad, es decir, vamos a agregar distintos tipos de servicios para la verificación de los códigos QR, independientemente del estándar, sea HCERT o Smart Health Cards, el que sea. Tenemos la validación del ITBP y del IPS. Todos estos son servicios en el servicio de cumplimiento ITB, donde se pueden hacer pruebas y te está integrado a través de Gazelle, que es la plataforma que ustedes van a utilizar durante este periodo de pruebas. No tienen que preocuparse todavía mucho sobre el ITB para la Conectatón, pero solamente debo mencionar que en el futuro, cuando tengan proveedores que quieren demostrar que cumplen, tienen que pasar por unas pruebas de cumplimiento a través de la OMS, que es la instancia ITB, donde nosotros vamos a tener todas estas pruebas necesarias. Eso, si tenemos distintas herramientas digitales, se puede solicitar entonces al proveedor que pase por estas pruebas de estándar o de verificación para garantizarnos que la herramienta que estén tratando de vender cumpla. Estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por la experiencia de algunos desafíos en ese sentido. Ahora, déjenme entrar en un concepto que mencioné anteriormente, que es el VHL. Es un nuevo estándar que ha sido desarrollado a través del IHE, que desarrolla un poco más lo que se llama el Smart Health Links, que ustedes seguramente ya lo conocen, pero en el fondo formaliza muchos de los procesos de los que hablamos acá, el intercambio de llaves y la verificación de documentos. Es trabajo continuo que nosotros queremos tenerlos para comentarios públicos ya en octubre, con reuniones mensuales que tenemos y queremos garantizar que tengamos toda la información
información necesaria para que cuando esté disponible para comentarios públicos, ustedes también tengan acceso a él. Esto debería funcionar dentro de sus jurisdicciones y sus entornos. Y es una forma para ayudarlos a ustedes a llegar a un consenso internacional. Ustedes entonces lo pueden revisar y todos sus aportes y críticas son valorados, asegurarnos de que esto sea un estándar, una norma, un perfil sólido. Una de las razones por la que hemos tenido que desarrollar el HL en relación es en relación a los requerimientos de auditoría. En la Unión Europea, todos los registros clínicos deben el acceso debe registrarse, las personas tienen que saber quién tuvo acceso a esa información, cuándo esa información debe ser entregada en detalle. Es decir, es un requerimiento legal a partir de la Unión Europea. Ustedes seguramente tienen normas parecidas en sus respectivos países o en la región. Y en ese caso, el Smart Health Link no tiene, no cumple con ese requerimiento porque no es capaz de hacer esta trazabilidad auditable. Así que esto fue una de las razones por la cual se desarrolló el VHL. Podrán ustedes ver entonces que nosotros tenemos acá una comparación entre el SHL y el VHL, donde tenemos distintas categorías, cómo se transmite, lo que se puede verificar, el tipo de relación de confianza que se establece. Esto lo vamos a compartir, todas estas mismas diapositivas, no es para que las lean en este instante, esta es información que va a estar disponible para ustedes en el futuro y también dentro del perfil IHE. Solo quiero mostrarles las cosas principales de lo que incluye. Tenemos personas que comparten, los que reciben el material, cómo se utiliza un ancla de confianza, los que envían y los que reciben serían ustedes, como países que van a estar generando llaves públicas para la validación de sus firmas. La OMS en este caso va a ser este ancla de confianza en el medio para una vez que se haga el intercambio de llaves, podamos seguir todo el flujo. Y en el lado derecho tenemos toda la recuperación de documentos y la verificación entre el que tiene la información y el link verificable que se encuentra en el wallet. Todo esto mediado por la OMS. El, lo que, lo que hemos hecho es que hemos tomado el SHL y sus casos de uso, hemos visto la especificación y le hemos adaptado. Dentro del HCERT tenemos los casos de uso en torno al SHL para que pueda cumplir con los requerimientos de auditoría. También me gustaría destacar algunos otros usos de esta red global. El primero de ellos, creo que me parece que es crítico, tiene que ver con la normativa internacional en el área de salud que tienen el Yellow Book, el ICVP, el ICVP, que tiene las vacunas de polio y de fiebre amarilla. Es un tratado internacional que todos los países de la OMS han acordado, lo cual rige de qué manera este libro amarillo debe utilizarse. Antes de este acuerdo del 2024, solo podíamos utilizar una versión en papel del ICBP, pues esto era por ley, los digitales no se permitían, así que se han hecho enmiendas y esta enmienda permite una versión digital de este libro amarillo, esta tarjeta amarilla. Y la implementación comenzará este mismo mes. Y esa implementación incluye una revisión con especificaciones técnicas. Así que el trabajo que ustedes están haciendo en Raxel y en la Conectaton es tomar esas especificaciones y validar que efectivamente se puedan utilizar y que cumplan con todos los requerimientos. Por ende, ustedes son una parte muy importante de este proceso y de la implementación del ICBP, así que tenemos muchas expectativas con su participación y con el trabajo que vamos a hacer con ustedes durante la Conectatón.
Nos interesa mucho su retroalimentación. Acá pueden ver algunos cambios en la redacción que están destacados en negritas. Tenemos ahora los formatos digitales y no digitales. Ya no se requiere una firma física por parte del clínico en el ICBP, que era uno de los puntos importantes para poder traspasarnos a la versión digital. Solo destaco aquí unas cosas, que esto es solo para fiebre amarilla y para vacunas de polio según la lista preaprobada, y entendemos que la infraestructura se puede posteriormente extender a otros tipos de vacunas, así que establecemos la especificación para asegurarnos que eso se pueda hacer. Es solo un marco regulatorio y la política solamente aplica para fiebre amarilla y polio, y por supuesto con la posibilidad de tener un marco político un poco más amplio. Entonces ya hemos empezado a tomar el ICBP y lo hemos colocado dentro de una guía de implementación FIRE, y estas son algunas de las cosas que se van a probar en Gazelle durante la Conectatón. También nos hemos asegurado que hay un mapeo entre el IPS y el ICVP. Si pueden hacer el IPS y tiene vacunas incorporadas, podrían tener entonces un ICVP digital. O si tienen una tarjeta de vacunación o ICVP digitalizada, deberían poder utilizarla para llenar también el IEPS. Es decir, debería haber interoperabilidad plena. Esto se ha utilizado o se planifica en la tarjeta de vacunación europea. eh, Así que estamos realmente tratando de que estemos aprovechando la infraestructura. Lo que se produce en su país, entonces debe ser también reconocido, siempre y cuando se cumpla con todos los datos mínimos requeridos. Me parece que son momentos fascinantes. Esto de poder tomar los registros clínicos con uno, donde sea que uno vaya, y es un punto de inflexión desde donde estamos ahora a nivel internacional, y yo estoy muy contento de que estemos participando en este punto. Lo último, quiero destacar el Hajj que mencioné al principio también. Aquí es de donde van los musulmanes en Arabia Saudita una vez al año. Me parece que son cerca de 3 millones que van al Hajj en un periodo de 2 semanas. Muchas personas que viajan, adultos mayores que no saben bien cuáles son las medicinas que toman, incluso no recuerdan incluso bien cuál es su condición, no hablan ni árabe ni inglés y sin embargo deben recibir atención médica. Entonces es muy difícil para ellos comunicar cuál es su condición clínica. Arabia Saudita entonces quería hacer uso del IPS con algunas directrices consentidas para todos estos personas que van al Hajj. Lo hemos hecho ya durante 2 veces, durante 2 años, con la certificación digital, y esto puede ser un modelo que se puede aprovechar por ustedes también, y va a ser parte de las pruebas que vamos a hacer durante la Conectatón. Y esto me lo voy a saltar, pero simplemente muestra el viaje de las personas desde su país de origen, pasan tienen un link de acceso al IPS al lado derecho y luego van a Arabia Saudita y ahí pueden compartir el código QR, y eso les da un link de acceso al IPS en el hospital en el que se encuentran registrados, y también registra ese IPS del país de origen. Por supuesto, con todos los niveles de seguridad según lo establecido, todo ha sido preconfigurado e incorporado con antelación. Los individuos utilizan portales nacionales para acceder su IPS en Malasia y en Indonesia.
donde no tenían un portal nacional. Y hay gran parte de la población que no tiene acceso a teléfonos digitales o teléfonos inteligentes, han podido imprimir y poder de esa manera garantizar la equidad para que las personas puedan recibir atención médica. Entonces, con eso he terminado mi parte y les agradezco nuevamente por su tiempo. Thank you very much, Carl. ¿Preguntas? In the chat, Carl, there's a question for you from Miguel. En el chat hay una pregunta de Miguel para Carl. Muchas gracias. Ahora, yo entiendo es que son las mismas llaves que se están usando a las del año pasado. Es decir, no tenemos que subir llaves nuevas, pero quiero que el equipo de Raxel lo confirme, por favor. Sí, Miguel, te contesto en español. Efectivamente, para la Conectatón, el proceso que hemos estado realizando ha sido el de privilegiar la reutilización de las llaves del año pasado. Y bueno, entiendo que en el caso de ustedes está confirmada, igual en las últimas pruebas a realizar este año, la idea es este mes, perdón, es chequear que todo esté bien con las llaves. Eso se ve una vez que uno genera los VHL y los certificados de vacunación, que es parte de los hitos que tenemos para este mes. En el peor de los casos de que ustedes hayan perdido la llave, hay que generar una nueva necesariamente y hacer todo el proceso de onboarding, pero que está bastante más documentado y simplificado, digamos, para este año. Pero sí, yo al menos de mi mapeo tenía solo un par de países que tuvieron que regenerar la llave, ya sea porque las perdieron del servidor del año pasado o porque son países que están participando este año por primera vez. Pero sí, en principio la llave se mantiene la del año anterior, si ustedes aún la conservan y la pueden reutilizar sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Llegó Production Place. A ver, es interesante el tema de ir a ambientes productivos, recordar que hemos repetido en muchas instancias que todo lo que tiene que ver con Conectatón estamos utilizando el ambiente de desarrollo de la GDHCN. Y claro, en el fondo el proceso de onboarding es acompañado por los monitores desde Raxel, pero para ir a ambientes productivos se debe hacer una serie de pasos que también son formales, que la idea es centralizarlos vía OPS. Ahora, dentro de todo ese proceso más formal también hay instancias de pruebas y hay dos ambientes, uno que es de testeo y luego ir al productivo. Es importante no perder las llaves, aunque sean del ambiente de desarrollo, porque sirven también para los siguientes pasos. Una vez que vayamos al testeo y después ya generar la llave que va a ser la definitiva para el ambiente de producción también, que lo ideal es que sea una distinta a la de ambientes de prueba, que lógicamente tiene otra función. Pero sí importante el comentario de Carl respecto de sus llaves. Y aprovecho de nuevamente mencionar que el proceso para ir a ambiente productivo debe seguir algunos pasos formales. Y que esperamos estar avanzando hacia ambiente productivo ya desde post-conectatón. Va a ser una instancia que queremos reforzar ese paso pensando en, sobre todo, quienes tienen el compromiso de llevar el certificado de fiebre amarilla a ambiente productivo. ¿Alguna otra duda con este tema? Podemos pasar a la siguiente sesión, al siguiente speaker. Si quedan preguntas o si están aún tratando de elaborar, las podemos al final de la sesión también realizar. No hay problema. Dan, thank you very much again, Carl. De Probably nuevo, if we muchas have gracias, more Carl. questions, we could do Si it at the tenemos end más of the sessions. preguntas, Dan, las vamos a vamos ir contigo. presentando cuando Hola a salgan. todos. Primero quiero pedirles unas disculpas. Mis slides, mi presentación está en inglés, pero voy a hacerlo en español. Nada, un tema logístico mío. Voy a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, Dan. Perfecto. Bueno, la verdad que
Primero me presento, mi nombre es Daniel Abadí, soy el Head of de Tecnología y Partnership de CDPI. Estoy basado en Argentina, tuve un pasado por el sector público, fui 4 años la cabeza de digital de la República Argentina, donde junto con el equipo que estaba en el Ministerio de Salud en su momento, armamos la red de interoperabilidad, creamos la billetera virtual de la Argentina entre el 2015 y el 2019, incluidos los certificados de vacunas en el 2016. Em, y, y la verdad que venimos trabajando, o sea, CDPI es una organización pro bono que somos agnósticos en cuanto a tecnología, trabajamos con gobiernos, somos apoyados por donantes. Nuestros dos principales donantes son Codevelop y Gates Foundation. Y trabajamos alrededor del mundo, en América Latina, el Caribe, África y Asia, ayudando a los países a adoptar infraestructuras públicas digitales. Es algo de lo que Carl habló al principio. Trabajamos con el ecosistema, incluido WHO, con la Organización Mundial de la Salud, en los proyectos en los que Carl mencionaba y lidera. Y Carl habló sobre infraestructuras públicas digitales. Mi idea es contarles un poco, súper breve, qué son infraestructuras públicas digitales, qué, y qué estamos pensando para un framework para la región en lo que tiene que ver con billeteras, y por ahí contarles muy brevemente un ejemplo de una billetera digital como la Argentina. La infraestructura pública digital si lo pensamos como en el mundo físico, serían como las autopistas, ¿no? Digo, son esos rieles donde no hay una autopista para el sector público ni para el sector privado, es la misma infraestructura usada por el sector público y el sector privado. Y tiene que ver con eso, con encontrar como ciertos bloques permiten generar innovación y se pueden reutilizar. Por eso hablamos de credenciales verificables, por eso hablamos de identidad digital, por eso hablamos de plataformas de pagos. Y todo eso está anclado si quieren, en 5 principios de diseño que tienen que ver con la interoperabilidad, el approach extremadamente minimalista, con bloques reutilizables, que tienen que ver con diseñar los ecosistemas para que sean inclusivos, para que sean diversos, tener un approach extremadamente descentralizado. Digo, pasamos mucho de un principio de año 2000 de centralizar, ahora a estar todo muy descentralizado. Y sobre todo diseñar las soluciones y los productos y los casos de uso con una mirada directo desde la privacidad y el diseño, que tanto importa en esta era. Y eso obviamente cuando hablamos de bloques, y yo siempre pongo el ejemplo de los Legos y cómo uno con diferentes bloques va construyendo algo, podemos ver que hay ciertos bloques como la identidad, como los pagos, como el intercambio de datos y las credenciales. Digo, puede ser intercambio de datos en tiempo real, como puede ser X-Road, o como puede ser un protocolo como FHIR, o puede ser un intercambio de datos de manera más asincrónica, que tiene que ver con una credencial verificable, sea en un dispositivo electrónico, sea un teléfono inteligente, o incluso impresa en papel con un código de QR. Tiene que ver con las infraestructuras de confianza, como son las PKIs y las firmas digitales, y tiene que ver con toda una estrategia de protocolos abiertos y de APIs para hacer realmente la interoperabilidad. Y con estos 5 bloques fundacionales, más otros más, la verdad que hay como siempre uno agrega, dependiendo, son como ingredientes para una receta, uno puede construir diferentes soluciones que sean reutilizables, ¿no? Digo, la identidad digital de un país permite después al sector privado que alguien pueda abrir una cuenta de banco a través de su teléfono, porque ahí hay un riel o un building block que es básicamente el eKYC, la identidad que te permite la verificación. Ese es un ejemplo. Ahora, cuando pensamos cómo las infraestructuras públicas digitales pueden ayudar al sistema, al sector de la salud, tiene que ver cómo hacemos para obtener estos objetivos, ¿no? Que sea accesible, que haya una continuidad de los servicios, que yo pueda ir al centro médico A y al centro médico B, que podamos bajar costos y que pueda ser auditable, ¿no? Digo, todas esas cosas de cómo ayudamos en ese lado. Y muy para arriba tiene que ver con que los diferentes bloques que veíamos al principio se pueden usar para otras cosas. Y acá puse un ejemplo un poco
para anclarlo, ¿no? Digo, podemos hablar de identidad digital, que uno puede básicamente conocer al paciente y verificar que el paciente es el paciente, sea para diferentes instituciones o incluso para acceso a medicación. Podemos hablar de pagos para todo lo que tiene que ver con el sector, la parte del financiamiento, el sector de la salud, sea el sector público o el sector privado, o las coberturas de seguro, dependiendo del país. Vamos a hablar de credenciales verificables y portar nuestra información de salud de un lado al otro, que al fin y al cabo es nuestra. Podemos hablar de, obviamente, lo que decía antes, de los registros de salud, podemos hablar de otros tipos de registros y toda la infraestructura. Y creo que esos diferentes bloques los vamos viendo y empiezan a ser más claros el uso de todos esos. Eh, Cuando hablamos de intercambio de datos, podemos hablar de información en tiempo real, muy granular, podemos hablar de credenciales verificables y podemos hablar de datasets anonimizados que agregan valor para lo que tiene que ver con la investigación científica y para el monitoreo. Digo, hay diferentes etapas y con diferentes condiciones que vemos en eso. Y esto tiene que ver, si quieren, con un stack de, de pequeños bloques que construyen, si quieren, un ecosistema de infraestructura pública para el sector de la salud, que es de todo, desde registros a identidad, a pagos, a verificación de credenciales, a consentimiento, a firmas digitales, a APIs abiertas, a intercambio y pagos y vouchers. Digo, hay miles de bloques que podemos hacer. Y con esto quiero terminar en cuanto a la intro de darles un pantallazo de esto es infraestructuras públicas digitales. El poder tener que un bloque que hace algo específico que pueda ser reutilizable para todos lados y evitar reinventar la rueda, ¿no? Digo, eh, entonces, cuando empezamos a pensar en el trabajo, y sobre todo con el enfoque al Conectatón y el trabajo que hace Racel, en cómo debería ser un framework para las billeteras digitales y las credenciales verificables en el sector de la salud en la región, eh, viendo experiencias de afuera, creo que nosotros como América Latina y el Caribe tenemos que recorrer nuestro propio camino y por ahí avanzar en estas discusiones que tenemos a través de Axel y los Conectatons para pensar cuál es el modelo donde vamos, ¿no? Entonces, en esto quiero dejarles un par de ideas donde estamos trabajando, que el paso obviamente más próximo y obvio es empezar a discutirlo como una comunidad. Em, Primero, vemos como que un framework tiene que estar anclado, si quieren, a tres pilares, y no voy a repetir lo que dijo Carl en cuanto a WHO. Digo, vemos como que está el estándar de W3C en credenciales verificables, que es un pilar en el cual podríamos anclarnos. Vemos que los nodos de Fire con HL7 es algo que ustedes ya están trabajando y es otro de los pilares. Y obviamente está después todo lo que Carl acaba de explicar con la Global Digital Health Certification Network, como esa red de confianza de firmas que permite verificar que el país es el país y la firma es la firma, y después incluso el modelo que mostró él de billetera de salud. Digo, creo que esos son como tres pilares en los cuales podemos empezar a discutir ideas y decir, ok, el mundo estaba yendo para allá, tal vez la región puede empezar a caminar ese camino. Yo no estoy viendo si el chat tiene alguna pregunta, pero si alguien, ahí lo abro. Eh, Después, creemos que tenemos que pensar en diseño, en principios de diseño para este framework. Eh, yo no creo en los frameworks, y CDPI tampoco, que son mandatorios y obligatorios para todos. Creo que cada país tiene que mantener su autonomía y su libertad de construir todo. Creo que es importante que acordemos algunos principios de diseño que sean fáciles y que después cada uno resuelva como su contexto, como su cultura, como sus formas de sistema de salud les permita, pero creo que tenemos que ir hacia principios de diseño que sean centrados en las personas, para que las personas tengan el control de sus datos y puedan entender a quién le presentan su data o no. Creo que tenemos que tener un principio de diseño que hable de interoperabilidad regional, pero también global, y eso tiene que ver con que
la interoperabilidad regional puede ser interoperabilidad regional dentro de un país o a través de los bordes con los países vecinos o incluso extrazona, ¿no? Digo, así como Europa está tomando su camino, pensar cómo generamos esa conexión al framework europeo sin la necesidad de tener que adoptar un framework europeo para una región que no es europea. Lo mismo puede pasar con lo que está trabajando África en cuanto a su proceso de credenciales verificables. Digo, ¿cómo hacemos esa validación? Si tal vez a través de WHO o no, no sé, creo que esas son cosas para discutir. Creo que tiene que ser como una implementación más ex- incremental y más uno. Esto tiene que ver con que a veces pensamos que todo lo tenemos que rediseñar y la realidad es que no tenemos el dinero ni nunca vamos a tener el dinero para abandonar los legacies que tenemos. Entonces, ¿cómo upgradeamos los legacies que hoy tenemos? Eh, Tiene que estar 100% con un principio de diseño de la inclusión y la inclusión digital. Esto tiene que funcionar hasta la última milla. Tiene que funcionar en el teléfono inteligente más caro y tiene que funcionar en el papel impreso con un QR de la misma manera, porque eso es lo que garantiza la adopción. Eh, Porque lo que hoy estamos intentando batir o ganarle es al papel. Hoy todo es lo que es el papel o una memoria USB llevando nuestros estudios de un lado al otro, cuando queremos hacer una segunda consulta porque tenemos un problema de salud. La mayor parte de la gente, no somos los que queremos viajar al Club Med en Troncoso, Brasil, que necesitamos la vacuna de fiebre amarilla. La mayor parte que toma su registro de salud y cruza a tomar una consulta es porque tiene un problema médico. Entonces, es personas extremadamente vulnerables. Eh, y después tenemos que obviamente trabajar extremadamente en un principio de diseño que tiene que ver con privacidad por diseño. Cómo podemos ir a la atomización del dato para compartirlo, y creo que con esos principios de diseño podemos después empezar a crear estándares y cosas que nos permitan, pero esto es como setean ciertas reglas de universo. Cuando hablamos de credenciales verificables, simplificamos, y esto ustedes lo vienen viendo, en tres mundos. El issuer, o sea, quien emite, y puede hablar múltiples emisores. Los ministerios de salud pueden ser un emisor, así como también las agencias, así como también otros organismos del Estado, y convivir. Y hay múltiples emisores. Hay múltiples billeteras. Puede haber una billetera de la Organización Mundial de la Salud, puede haber una billetera de su país, puede haber una billetera incluso de sus gobiernos subnacionales, puede ser de una provincia, de un estado, de una ciudad. Eh, y esos son los holders, quienes tienen la billetera. Y después están quienes son las organizaciones que verifican. Y en esos tres, si quieren, módulos, convive esta relación de... El intercambio asincrónico de datos permite que eso pase, ¿no? Alguien me emite una credencial y yo la tengo en mi dispositivo y nunca la uso hasta que en un momento la voy a usar con alguien que la va a verificar. Entonces, estas son las definiciones que empezamos a tener sobre cómo se construye, qué no, qué es un estándar, qué estándares se usan. Creo que este también es un camino que vamos a empezar a recorrer. Muchísimo tiene que ver en la discusión, creo que en este grupo, y este es el grupo para discutirlo, en la verificación a través de cross-border para los países externos. ¿Cómo hacemos que el país A, las personas del país A puedan verificar su información en el país B y así? Y entonces tiene que haber mucha discusión sobre eso, mucha discusión sobre lo que Carl hablaba, sobre los trust domains, y extremadamente alineado a lo que ya viene trabajando este grupo, con lo cual no voy a andar en esto. Y en esto quiero contarles, que soy consciente del tiempo de mi experiencia en Argentina. La verdad es que nosotros, cuando hicimos en Argentina, lo primero que agregamos fue la credencial digital de la donación de órganos. Eh, Hicimos la donación de órganos extremadamente fácil en la web, si bien después hubo una ley que reemplazó, hizo que todos sean donantes. Antes eso no existía y la realidad es que la mayor cantidad de personas que expresaban su voluntad de donar los órganos era el Día Mundial de Donación de Órganos, que obviamente era el día que el website se caía y era la única manera de hacerlo, por lo cual eso nos llevó a la excusa de decir, ok, te damos tu credencial. Después, obviamente, el Ministerio de Salud en Argentina tenía algo que se llama
una base de datos centralizada donde todos, o técnicamente las instituciones públicas y privadas de salud deberían notificar las dosis administradas a cada paciente. Y eso nos permitía extraer los certificados y darle validez legal al certificado de salud. Eso es lo que después le permite a las siguientes administraciones tener un certificado de vacunación de COVID con solo agregar un nuevo registro de la base de datos. Creo que esa visión de poder hacerlo fácil y que sea verificable estaba muy atado al qué para el usuario. Digo, nosotros agregamos certificado de vacunas primero porque nos parecía que eso iba a ser interesante en su momento, era el año 2016, pero también estaba muy ligado a que eso era un requerimiento para acceder a ciertas ayudas y beneficios sociales del Estado, que era verificar que uno tenía las vacunas asignadas por lo menos a su familia. Em, sin más, quiero cerrar con esto. Creo que moviéndonos para adelante hay cosas para discutir. Creo que tenemos que discutir la gobernanza y cómo se institucionaliza todo esto en nuestros países. Cómo se institucionaliza el intercambio de datos transfronterizo. Creo que eso es súper importante de ver. Eh, ¿Cuál es el marco normativo? ¿Cuál es el marco que genera que esto sea sustentable más allá de las personas que hoy están? Creo que tenemos que discutir estándares de credenciales verificables, estándares de interoperabilidad para la región y para este mismo framework. Creo que tenemos que diseñar enfocándonos en los casos de uso y no solo en la tecnología. A veces nos emocionamos y hablamos mucho de tecnología y perdemos el norte, que en realidad es el caso de uso, es cómo le solucionamos a la persona tal y tal trámite, tal y tal servicio, tal y tal acceso a un servicio de salud, tal y tal beneficio, cómo hacemos que personas en una situación extremadamente vulnerable, como puede ser con una condición de salud, puedan acceder rápido a su información. Digo, diseñar desde el caso de uso. Y después algo que estamos pensando hacer, que también es para discutir en este proceso con Raxel y con el Conectatón, es pensar en hacer un assessment de la madurez de cada país en cuanto a DPI y crear una especie de instancia de decir, bueno, esta es una foto hoy, así podemos ir sacando fotos en la progresión y decir, bueno, así fuimos avanzando y así fuimos construyendo nuestro camino. Voy a terminar ahí y gracias, y si tienen preguntas, felices de contestarlas. Muchas gracias, Dan, por tu presentación. Tenemos espacio para algunas preguntas, alguna duda, alguna observación, ¿Al comentario? comentario general. Fernando tiene ahí la... Fernando. Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias, Dani, y bueno, y a Carl también. Carl está por ahí todavía, sí. Because Sí, pro- ya. I probably, am. yes, thank you. Probably only which could be for both, ¿no? La pregunta es para los Because dos, as we see, porque como hemos definitely visto, this approach that to use the este enfoque de the certifies created are validated by the el ISCN. You have utilizar seen that is la red global country authority, como to la have this autoridad type of superior eh, certifieds. And probably, nos permite tener estos certificados, pero it will probablemente apply for the vaccination certificates esto es algo que podría because también aplicar they are para los certificados issued de by the vacunación, porque son health ministry. emitidos por los However, ministerios de probably salud. you will have Sin other type embargo, of seguramente vamos a documents tener that, for otro tipo example, de documentos, como podría ser secondary el resumen patient certificate IPS o being registros médicos assigned, que issued by the podrían ser institutions. emitidos por otras So how instituciones de could be salud. we could Entonces, combine these two ¿cómo type of, podríamos let's combinar say, estos dos national tipos de certifieds and local certifieds certificaciones just to do nacionales y certificaciones locales? ¿Cuál podría ser roadmap around to el- adopt el- these two el- type of la hoja certifieds de ruta para as poder ISN adoptar and to esto understand is for como the red authorities, grande, but que probably other claramente es type of para las autoridades documents could de be salud, pero también a signed otros by, documentos que podrían the ser organization firmados directly por distintos by the health establecimientos de authorities, salud, por ejemplo, which could alguna be clínica u hospital.
¿Cuál sería su visión en ese sentido? Si los dos pudieran compartir su visión al respecto. A ver, hay distintas opciones y al final depende un poco de cada país y qué hace sentido para ellos. Entonces, desde el punto de vista de la OMS, nosotros nos relacionamos con el Ministerio de Salud, la Autoridad de Salud. Y si esa autoridad reconoce alguna institución, algún establecimiento de salud y comparte eso con la OMS, nosotros los podemos agregar al registro. Es decir, siempre y cuando los distintos establecimientos sean autorizados por los ministerios de salud y el ministerio esté de acuerdo, entonces, desde el punto de vista de la política, de qué ingresa y las llaves que se pueden compartir, no habría problema. Desde el punto de vista técnico o las soluciones, uno podría decir, cada uno de estos establecimientos o proveedor que tiene su propio par de llaves y las comparte con el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Salud también podría decir, como nosotros vamos a ser responsables de todas las llaves públicas y privadas, ellos generan el par de llaves públicas y privadas y la comparten con el establecimiento para la firma de documentos. Y la otra opción es que el ministerio puede establecer un servicio de documentación, es decir, la institución envía el documento no firmado, el Ministerio de Salud emite la firma y luego eso se distribuye a las personas. Así que va a depender un poco de la infraestructura que se tiene. Tenemos distintas opciones y desde el lado de la política, cualquiera de los tres abordajes, nosotros lo permitimos. Sí, yo sí puedo agregar, coincido con Carl, con la visión. Creo que la mayor parte de los emisores de credenciales y documentación es el sector privado y son los médicos y los profesionales de salud. Yo, eh, en países como, vuelvo a Argentina porque es más un ejemplo más cercano, pero creo que la prescripción electrónica de medicación, que hoy es 100% por digital, es un acto privado homologado por el regulador, que es el Ministerio de Salud de la Nación. En este caso también hay una superintendencia, pero es el Ministerio de Salud. Creo que eso crea un puente, digo. Después tiene que ver con, bueno, como decía Carl, si se ajustan a los estándares, es fácil la interoperabilidad. Y después cada país puede regular lo que sea. Creo que ese es el modelo también interesante que plantea WHO, donde vos vas a hacer compliance con lo que ellos piden, manteniendo tu autonomía de definir en tu casa las reglas que quieras, ¿no? Ok, gracias. Thank you, Carl. Gracias, Dan. Gracias, Fernando. 2 minutos quedan, espacio para una última pregunta si alguien la tiene. Si no, ya podemos dar por cerrada la sesión de hoy. ¿Una duda o un comentario de esto, de hacia dónde vamos? Mientras yo les puedo ir comentando información general de los webinars. Bueno, este webinar es parte de un conjunto de webinars asociado a la temática de wallet. Recordar que tuvimos el primero, Disertis, un poco más técnico. Este que nos faltaba, que tiene que ver con la visión de las wallets hacia lo digital, los frameworks, y que un poco se contextualizan dentro del trabajo que también queremos realizar desde la región en la dirección de cómo aprovechar las wallets para salud digital. Estamos introduciendo este tema en la región, ¿cierto? Nos queda un tercer webinar que tiene relación a una herramienta para una prueba de concepto con wallets que va a estar disponible para la Conectatón. Eso debe ser en 2 semanas más. Y con eso cerramos este ciclo asociado a lo que es Wallet. En ese webinar vamos a presentar una herramienta para que los países que quieran testearla en Conectator la puedan descargar y hacer una interacción entre los VHL y los certificados de vacunación y CBP que estamos preparando para la Conectatón, entre la app que está desplegada y la wallet que va a estar disponible. La idea de ese webinar es que sea un paso a paso y también, bueno, una instancia de disponibilización de estas herramientas. Eso viene en 2 semanas más, insisto. Y hoy en la tarde tenemos
otro webinar, pero ya es de IHE y del registro en Gacel. Estamos entrando en el último tramo de Preconectatón. Recordar que la Conectatón virtual está agendada para la primera semana de octubre. El desafío hacia los países es comenzar a preparar a los pacientes de prueba, comenzar a preparar los IPS, los certificados de vacunación, en una instancia de 1 o 2 semanas para cuando nos encontremos en El Salvador, dedicarnos a las pruebas entre pares, a intercambiar los documentos de salud para ambos tracks y utilizar todo el tiempo para poder realizar la mayor cantidad de pruebas posibles. Por lo que estamos en este tramo final. Cada uno conoce el estado en el que se encuentra. El llamado es a ponerse al día. Tenemos que llegar con la generación de estos tanto certificados de salud como resúmenes internacionales de paciente y la app desplegada para poder tener una exitosa Conectatón. El día de hoy es el webinar de registro en Gacel. Gacel es la herramienta que utilizamos para nuestras pruebas en Conectatón. Y el registro es algo que es un requisito para participar en la misma. En el registro, para quienes lo recuerdan y quienes no lo han hecho, tiene relación con completar unos formularios relativos a quienes van a ser los participantes desde los equipos técnicos, quienes van a estar ejecutando las pruebas, quienes van a tener los permisos para ejecutar las pruebas, subir la información que se requiere, y también algunos aspectos de la plataforma. Hay que configurar las plataformas país en conexión con Gacel, etcétera. Todo eso va a ser parte de lo que vamos a estar viendo en el webinar de hoy de registro, que es a las 15 horas Washington DC, 15 horas Santiago de Chile también. Así que los veo en la tarde nuevamente. No veo preguntas ni manos levantadas, así que creo que podemos dar por cerrada la sesión de hoy. Nuevamente haciendo el llamado a ponerse al día. Y nos vemos en la tarde, quienes participan en la Conectatón, con la obligatoriedad de participar en el webinar de registro. Muchas gracias de nuevo a Carl. Thank you very much, Carl. Muchas gracias, Dan. Gracias, Fernando. Gracias a todos los que Oh, participaron. Y por supuesto, disponibilizaremos este interesante tema también en nuestras redes. Nos vemos en la Muchas tarde. thanks. gracias. Chao, chao. Bye, Carl. Gracias.